¿Alguna vez has sentido que ciertas coincidencias no son simples casualidades? Que el universo parece enviarte señales que van más allá de la lógica y el azar. Este audiolibro te revelará el misterio de la sincronicidad, cómo reconocer estas coincidencias significativas, interpretarlas correctamente y utilizarlas como una brújula que guía tu vida, tu propósito, tus relaciones y hasta tu creatividad y abundancia. Prepárate para descubrir un lenguaje oculto que conecta tu conciencia con el mundo, un sistema de señales que te permitirá tomar decisiones más sabias, confiar en tu intuición y vivir de manera alineada con el flujo de la vida. Cada capítulo es un paso para abrir los ojos ante lo extraordinario que se esconde en lo cotidiano. Capítulo 1. Carl Jung y el origen de la sincronicidad. Cuando hablamos de sincronicidad, inevitablemente debemos remontarnos a la figura de Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Jung no fue simplemente un médico suizo interesado en el funcionamiento de la mente, fue un explorador incansable del alma humana, alguien que se atrevió a mirar más allá de lo puramente racional para encontrar la conexión entre lo psíquico y lo espiritual. Su vida estuvo marcada por una búsqueda constante de aquello que uniera la experiencia interior con los misterios del mundo exterior, y en ese camino nació el concepto de sincronicidad. Jung había comenzado su carrera cercano a Freud, pero pronto se apartó de su maestro porque no podía aceptar que todo en la vida psíquica se redujera a pulsiones sexuales reprimidas. Su espíritu lo empujaba hacia lo simbólico, hacia lo arquetípico, hacia lo que él llamaba el inconsciente colectivo, esa dimensión compartida donde habitan los símbolos universales que se repiten en mitologías, religiones y sueños humanos a lo largo de toda la historia. Fue precisamente en este contexto, mientras estudiaba cómo los símbolos internos parecían reflejarse en el mundo externo, que empezó a vislumbrar la existencia de un principio distinto al de la causalidad. La causalidad, base de la ciencia moderna, nos dice que todo efecto tiene una causa. Sin embargo, Jung notaba que en la vida de las personas, y también en la suya propia, aparecían coincidencias tan improbables y significativas que no podían explicarse simplemente como azar. Estos eventos parecían estar conectados por un lazo invisible, no causal, pero sí cargado de sentido. A esta conexión misteriosa la llamó sincronicidad, la coincidencia significativa entre un estado psíquico interno y un acontecimiento externo que se presentan de manera simultánea, pero sin relación causal. Un ejemplo clásico relatado por Jung ocurrió en su consulta con una paciente que tenía grandes dificultades para avanzar en su terapia, pues se encontraba excesivamente atrapada en la lógica y el escepticismo. En una sesión, la mujer le contó un sueño en el que aparecía un escarabajo dorado, símbolo asociado a la transformación y el renacimiento en la tradición egipcia. Mientras ella relataba su sueño, Jung escuchó un ruido en la ventana. Al abrirla, entró volando un escarabajo, específicamente un coleóptero de la familia de las cetonias, de un tono dorado metálico muy similar al del relato onírico. La paciente quedó impactada, el símbolo que aparecía en su interior se manifestaba también afuera, en la realidad. Esa sincronicidad rompió su resistencia y abrió el camino a una verdadera transformación terapéutica. Historias como esta no son raras en la obra de Jung. Para él, estos eventos demostraban que la psique y la materia no estaban tan separadas como la ciencia moderna había establecido, sino que se encontraban unidas por un orden más profundo. A ese orden lo llamó unus mundus, una unidad fundamental de la que brotan tanto la conciencia como la materia, y que se manifiesta de vez en cuando a través de estos destellos sincronísticos. Las implicaciones de este concepto son enormes. Si la sincronicidad es real, significa que el universo no es una maquinaria ciega e indiferente, sino que existe una red de conexiones sutiles donde el interior y el exterior dialogan. Significa que los pensamientos, los sueños y los estados de ánimo no son meras experiencias aisladas en nuestra mente, sino que pueden resonar con acontecimientos objetivos, como si la vida misma respondiera a la frecuencia de nuestra conciencia. Jung intuía que este principio estaba ligado a la física cuántica, que en su tiempo comenzaba a cuestionar la visión mecanicista del mundo. De hecho, mantuvo conversaciones con el físico Wolfgang Pauli, uno de los padres de la mecánica cuántica, quien también estaba fascinado por el misterio de las coincidencias significativas. Aunque muchos críticos vieron en la sincronicidad una idea demasiado esotérica, Jung defendía que era un fenómeno observable, un hecho que no podía negarse solo porque la ciencia aún no contara con las herramientas para medirlo. En su visión,
La sincronicidad cumplía una función esencial, revelaba el sentido oculto en la vida del individuo y lo ponía en contacto con un orden mayor. Era como si el universo conspirara para mostrar señales en el momento exacto, confirmando un camino, indicando una decisión, o simplemente despertando al ser humano a la conciencia de que no está solo en el viaje de su existencia. Al mirar con atención, podemos encontrar ejemplos cotidianos que resuenan con esta idea. Piensas intensamente en alguien a quien no ves hace años y, de repente, recibes un mensaje de esa persona. Llevas días reflexionando sobre un cambio de trabajo y justo alguien te menciona una oportunidad inesperada, te obsesiona una frase y luego la escuchas en la radio, la ves escrita en una pared y hasta te la repite un desconocido. Para los escépticos, son solo casualidades estadísticas. Para Jung, son señales del diálogo entre tu inconsciente y la trama del cosmos. Llegados a este punto, conviene hacer un alto e invitarte a mirar tu propia vida. ¿Recuerdas alguna coincidencia reciente que te haya impactado? Puede ser algo pequeño, como ver repetidamente un número en distintos lugares, o algo grande, como un encuentro inesperado que cambió el rumbo de tus días. Tómate un momento para evocarlo. ¿Qué estabas pensando o sintiendo en ese momento? ¿Qué mensaje podría estar tratando de mostrarte esa coincidencia? Este pequeño ejercicio de reflexión es la puerta de entrada al mundo de la sincronicidad. Reconocer estas señales es el primer paso para integrarlas como guías en tu camino. Jung nos dejó una enseñanza poderosa: la vida no es una secuencia fría de causas y efectos, sino una danza donde el alma y el universo se entrelazan. Cuando prestamos atención, descubrimos que los hilos invisibles de esa danza están siempre ahí, tendiéndonos la mano, recordándonos que formamos parte de un diseño mayor. La sincronicidad no es simplemente un concepto psicológico, es una invitación a mirar la vida con ojos de asombro, a aceptar que lo que pensamos y soñamos puede encontrar eco en lo que sucede fuera de nosotros. Y, sobre todo, es un llamado a confiar en que el universo nos habla, incluso en el lenguaje misterioso de las coincidencias. Capítulo 2. La sincronicidad y el inconsciente colectivo. Para comprender de verdad la sincronicidad, es necesario adentrarnos en uno de los conceptos más revolucionarios de Carl Jung, el inconsciente colectivo. Jung distinguía entre el inconsciente personal, que es el depósito de recuerdos, experiencias olvidadas o reprimidas que cada individuo carga consigo, y un inconsciente más profundo, compartido por toda la humanidad, que no se origina en la experiencia personal sino en la herencia común de la especie. A este nivel profundo lo llamó inconsciente colectivo. Allí, según Jung, se encuentran los arquetipos, es decir, imágenes primordiales, patrones universales que se repiten en mitologías, religiones, cuentos y sueños a lo largo de todas las culturas y épocas. Son como moldes de la psique humana, estructuras invisibles que dan forma a nuestras experiencias y narrativas. Cuando hablamos de arquetipos, hablamos de figuras como la madre, el héroe, el sabio, la sombra, el niño, el viaje, la muerte y el renacimiento. Estas imágenes no son meros conceptos intelectuales, sino fuerzas vivas que habitan en la psique y que emergen tanto en los sueños como en las expresiones artísticas y, por supuesto, también en la vida cotidiana. La sincronicidad ocurre muchas veces cuando un arquetipo que está activo en nuestro inconsciente se refleja en el mundo exterior a través de una coincidencia significativa. Es como si ese arquetipo buscara hacerse visible, no solo en nuestra mente, sino también en la trama de los sucesos que nos rodean. Pensemos en un ejemplo concreto. Una persona sueña con una serpiente, símbolo universal de transformación, de renovación y de poder instintivo. Ese mismo día, al salir a la calle, se topa con un cartel publicitario donde aparece una serpiente enroscada, y horas más tarde, en una conversación casual, alguien le menciona una historia con serpientes de manera inesperada. Para la lógica racional, estos son sucesos independientes, sin conexión real. Pero desde la perspectiva de la sincronicidad y del inconsciente colectivo, lo que ocurre es que un arquetipo, en este caso la serpiente, ha emergido con fuerza en la psique y se manifiesta en el mundo exterior, como un eco que resuena en diferentes planos. La persona que vive este conjunto de coincidencias puede interpretarlo como una señal de que está en un proceso de transformación interna, de que algo en su vida está cambiando y necesita renovarse. Otro caso podría ser el del arquetipo del héroe. Una persona atraviesa una etapa de crisis, se siente perdida y duda de su fuerza interior.
Esa misma semana, sueña con un guerrero que lucha y vence obstáculos, y luego, en la vida despierta, se encuentra con varias referencias a héroes, una película, una canción, una conversación. Es como si el arquetipo del héroe estuviera llamando a esa persona a reconocer su propio poder y a emprender el viaje de superación. Jung observó que muchas veces las sincronicidades son la manera en que el inconsciente colectivo nos guía. No se trata solo de coincidencias superficiales, sino de manifestaciones profundas que reflejan la necesidad de integrar una parte de nosotros que se ha mantenido dormida o ignorada. Así, los arquetipos no son simples metáforas culturales, son energías vivas que interactúan con nuestra existencia. Los sueños juegan un papel crucial en este proceso. En los sueños, el inconsciente colectivo se expresa sin las censuras de la mente racional. Ahí aparecen símbolos que luego, con frecuencia, se manifiestan en la realidad externa de maneras sorprendentes. Una persona puede soñar con agua turbulenta, símbolo del inconsciente y de emociones profundas, y al día siguiente encontrarse en una conversación inesperada sobre el mar, ver noticias sobre inundaciones o recibir una invitación a nadar. La repetición del símbolo señala que hay un mensaje insistente, es hora de mirar hacia las emociones ocultas, de bucear en lo interno. Jung decía que cuando un símbolo aparece repetidamente en la vida de alguien, es un llamado del alma a integrar ese arquetipo, a escuchar lo que el inconsciente colectivo quiere comunicar. No atender estas señales es como ignorar una carta enviada por el destino. Por eso, la práctica consciente de observar los símbolos que se repiten en sueños, pensamientos y coincidencias cotidianas puede convertirse en una herramienta poderosa de autoconocimiento. Te invito a realizar ahora un pequeño ejercicio. Cierra los ojos por un momento y recuerda si hay un símbolo o imagen que ha aparecido varias veces en tu vida reciente. Tal vez un animal que ves con frecuencia, un número que se repite, un objeto que encuentras en lugares distintos, o incluso un personaje que surge tanto en tus sueños como en tus conversaciones. No lo descartes como una simple casualidad. Pregúntate, ¿qué significa ese símbolo para mí? ¿Qué emociones despierta? ¿Con qué etapa de mi vida lo relaciono? Anótalo en un cuaderno, incluso dibújalo si lo deseas. Ese gesto simple de registrar el símbolo es el primer paso para dialogar con tu inconsciente colectivo. Al hacerlo, descubrirás que la vida se vuelve más rica en matices. Lo que parecía azar comienza a revelar un lenguaje oculto. La sincronicidad no es entonces un fenómeno aislado, sino la expresión viva del inconsciente colectivo que busca guiarte. Cuando aprendes a reconocer y honrar los arquetipos que se manifiestan, tu relación con el mundo cambia, dejas de sentirte un espectador y te conviertes en un participante activo en el misterio de la existencia. La sincronicidad y el inconsciente colectivo nos enseñan que no estamos separados ni de los demás ni del universo. Compartimos un fondo común de símbolos y energías que nos conectan más allá de las diferencias. Y cuando estos símbolos emergen como coincidencias significativas, lo que ocurre es que el alma del mundo nos está hablando en un lenguaje simbólico. Escucharlo y comprenderlo es un arte que puede transformar nuestra manera de vivir. Capítulo 3. Ciencia, mente y percepción de patrones. La mente humana es un radar en constante funcionamiento. Incluso cuando no lo notamos, está escaneando el entorno en busca de señales, repeticiones y conexiones. Este mecanismo tiene un propósito biológico, ayudarnos a sobrevivir. Reconocer patrones en el cielo, en los ciclos de la naturaleza o en el comportamiento de los demás fue lo que permitió a nuestros antepasados anticiparse al peligro y aumentar sus posibilidades de vida. Sin embargo, este mismo radar mental también puede jugarnos trucos. Aquí entra un concepto que la psicología moderna estudia con bastante detalle, la apofenia, la tendencia a ver conexiones o significados donde no los hay. Cuando alguien ve un rostro en las nubes, escucha su nombre en el murmullo del viento o interpreta que una serie de números repetidos son una señal inevitable del destino, está activando esa capacidad innata de reconocer patrones, a veces de manera acertada y otras veces de forma ilusoria. La psicología cognitiva ha identificado varios sesgos que influyen en este proceso. Uno de ellos es el sesgo de confirmación. Tendemos a prestar más atención a aquello que confirma nuestras creencias y a ignorar lo que las contradice. Si alguien cree que el número 1111 es una señal, lo notará en el reloj y lo celebrará, pero pasará por alto todas las otras veces en que el reloj marca 1112 o 1048.
Otro sesgo común es la pareidolia, esa capacidad de ver formas reconocibles en lo aleatorio, como figuras en las manchas de una pared. Estos fenómenos no son defectos de la mente, sino expresiones de su creatividad y su necesidad de dar sentido a la experiencia. Lo fascinante ocurre cuando este impulso natural se mezcla con lo espiritual y abre la puerta a la sincronicidad. Desde la visión espiritual y metafísica, lo que la psicología llama apofenia puede ser, en ciertos casos, algo más profundo. Jung mismo lo planteaba, no todas las coincidencias tienen el mismo peso. Algunas son simples juegos de la mente, pero otras irrumpen con tanta carga simbólica y tanta conexión emocional que resulta difícil atribuirlas únicamente al azar. Es allí donde nace la diferencia entre una coincidencia trivial y una sincronicidad auténtica. La sincronicidad no se limita a que dos eventos coincidan, es la sensación interna de que esos eventos resuenan con tu historia personal, con tu estado emocional o con un proceso que estás atravesando. Se podría decir que la ciencia explica el mecanismo, pero la espiritualidad explica el sentido. Por ejemplo, imagina que piensas en un viejo amigo del que no sabes nada hace años. A los pocos minutos, recibes un mensaje suyo. La psicología podría decir, la probabilidad no es imposible, y además, recordar a esa persona pudo estar gatillado por algo inconsciente que percibiste, como una canción o una situación que te lo recordó. Pero la vivencia interna de que ese contacto suceda justo en el momento en que estabas en un dilema vital y que ese amigo tenga justo las palabras que necesitabas escuchar, trasciende la explicación estadística. Allí aparece la sensación de que el universo no solo juega con patrones, sino que también dialoga contigo. Lo que convive, entonces, es una danza entre dos miradas. La mirada científica, que nos invita a no caer en la ingenuidad de creer que todo es señal, y la mirada espiritual, que nos enseña a no cerrar los ojos ante las coincidencias cargadas de significado. Ambas son necesarias. Si nos quedamos solo en la psicología, corremos el riesgo de reducir todo a un juego mental sin alma. Si nos quedamos solo en lo espiritual, corremos el riesgo de perder el discernimiento y ver señales en exceso, interpretando cualquier sombra como un mensaje divino. La clave está en aprender a discernir, cuando es la mente que juega y cuando es la vida que habla. Una práctica sencilla para entrenar este discernimiento es la atención consciente. Consiste en observar lo que sucede sin saltar de inmediato a interpretarlo. Cuando aparezca una coincidencia, en lugar de etiquetarla rápidamente como una señal o mera casualidad, puedes detenerte y sentir. Pregúntate, ¿qué emoción despierta en mí este evento? ¿Resuena con algo que estoy viviendo ahora? ¿Trae claridad o simplemente curiosidad pasajera? Esa pausa es lo que diferencia la reacción automática del acto consciente de recibir una posible sincronicidad. Te propongo un ejercicio muy concreto. Durante los próximos días, elige un cuaderno o una nota en tu teléfono donde registrarás coincidencias que vivas. Cada vez que notes una, escribe brevemente qué pasó, en qué contexto y cómo te sentiste. Luego, clasifica esa experiencia en dos categorías, trivial o profunda. Trivial será cuando sientas que no hay mayor conexión, como ver un auto del mismo color que estabas pensando. Profunda será cuando sientas que el evento tiene un eco en tu vida interna, como encontrar en un libro olvidado la respuesta exacta a una pregunta que te agobiaba. Con el tiempo, este registro te permitirá entrenar el ojo interno para distinguir entre ruido y mensaje, entre azar y diálogo. La sincronicidad habita en ese terreno sutil donde la ciencia y la espiritualidad se rozan. La ciencia nos recuerda que la mente busca patrones por naturaleza, la espiritualidad nos recuerda que esos patrones, en ciertos momentos, pueden ser la forma en que la realidad se comunica con nosotros. Aprender a caminar con un pie en cada mundo es lo que nos permite vivir con más apertura y también con más claridad. Capítulo 4. Tipos de sincronicidades en la vida diaria. La sincronicidad no siempre se presenta de la misma forma, aunque la sensación que deja en nosotros sea parecida, una especie de asombro, de pausa en el tiempo, como si por un instante el universo nos dijera mírame, estoy aquí, prestando atención contigo. En la vida cotidiana, podemos reconocer varios tipos de sincronicidades que se repiten con cierta frecuencia y que, al aprender a identificarlas, nos ayudan a leer mejor el lenguaje de lo invisible. Una de las formas más comunes son los encuentros significativos.
Todos hemos vivido ese momento en que nos cruzamos con una persona en el lugar y el instante exacto en que más necesitábamos su presencia, aunque no lo supiéramos de antemano. Puede ser reencontrarse con alguien del pasado justo cuando estás reflexionando sobre una etapa de tu vida, o conocer a un desconocido que, en cuestión de minutos, comparte contigo una frase, una historia o un consejo que ilumina un dilema interno. Estos encuentros rara vez parecen planificados, y sin embargo llegan cargados de sincronía, como si fueran piezas de un rompecabezas invisible que encajan en tu camino. Otra manifestación muy recurrente son las palabras, frases o símbolos repetidos. Es como si el universo usara la técnica de la insistencia para que prestemos atención. De repente, escuchas la misma palabra en una canción, en una conversación ajena, en una publicación de redes sociales y en un cartel en la calle. O ves repetidamente un número, un animal o un objeto que parece seguirte hasta que finalmente te detienes a preguntarte, ¿qué significa para mí? Estos símbolos repetidos actúan como flechas señalando una dirección interna, y muchas veces el verdadero mensaje no está en el símbolo en sí, sino en la emoción o el recuerdo que despierta en ti. Un tercer tipo de sincronicidad aparece cuando suceden eventos improbables que encajan con un deseo, una pregunta o una intención previa. Son esos momentos en que la vida parece responder con precisión a lo que habías planteado en silencio. Imagina que llevas días pensando en cambiar de trabajo y, de pronto, alguien te habla de una oportunidad en el área exacta que habías considerado. O que estás buscando claridad sobre una decisión y, sin planearlo, abres un libro en una página que parece responder directamente a tu inquietud. Estos eventos tienen la cualidad de sentirse casi mágicos, no porque desafíen las leyes de la realidad, sino porque parecen conectados con tu mundo interior en un nivel profundo. Lo interesante es que estos tipos de sincronicidades no son compartimentos estancos, muchas veces se entrelazan. Un encuentro significativo puede estar acompañado de una frase repetida que llega como confirmación, o un símbolo puede manifestarse en medio de un evento improbable, reforzando el sentido de que hay un orden más grande detrás de la apariencia del azar. Lo importante no es encasillar cada experiencia en una categoría rígida, sino reconocer que todas forman parte del mismo lenguaje simbólico que la vida utiliza para comunicarse contigo. Es cierto que la mente racional puede objetar y decir, bueno, son solo coincidencias que yo interpreto como especiales. Y en parte, tiene razón. Pero la clave no está en si algo puede explicarse o no desde la estadística, sino en cómo te transforma la experiencia. Una coincidencia trivial pasa rápido y no deja huella. Una sincronicidad, en cambio, te sacude, te despierta, te invita a tomar conciencia. Esa diferencia subjetiva es la que convierte lo cotidiano en trascendente. Ahora bien, reconocer estos tipos de sincronicidad en la vida diaria también nos abre la puerta a observar más conscientemente. Si no prestamos atención, muchas de estas experiencias pasan de largo como simples curiosidades. En cambio, cuando entrenamos la mirada interna, empezamos a notar el entramado de conexiones que se va desplegando a nuestro alrededor. Y cuanto más lo notamos, más parece suceder, como si la atención misma fuera un imán que atrae estos eventos significativos. Te invito a realizar un ejercicio práctico para integrar lo que hemos explorado. Piensa en una experiencia de tu vida reciente que te haya dejado la sensación de que algo más estaba ocurriendo. Tal vez fue un reencuentro inesperado, una palabra repetida que no podías dejar de escuchar o un evento improbable que encajó de manera perfecta con un deseo que tenías. Ahora, clasifícala en una de estas categorías, fue un encuentro significativo, un símbolo repetido o un evento improbable conectado con tu intención. No se trata de forzar la experiencia a encajar en un molde, sino de observar desde qué ángulo se manifestó la sincronicidad en tu vida. Escríbelo, aunque sea en un par de líneas, y nota cómo cambia tu percepción al ponerlo en palabras. Con este ejercicio, empiezas a entrenar tu capacidad de distinguir, de nombrar y de dialogar con las sincronicidades. No necesitas que sean experiencias grandiosas o extraordinarias, a menudo lo más revelador se esconde en lo sencillo, en lo aparentemente pequeño. Lo que importa es que abras un espacio para reconocer que detrás de lo cotidiano hay un lenguaje simbólico que espera ser escuchado. Al hacerlo, tu día a día comienza a adquirir otra textura, como si de pronto la realidad se convirtiera en un texto vivo escrito también para ti. Capítulo 5. ¿Cómo interpretar una sincronicidad?
Experimentar una sincronicidad es solo la primera parte de la experiencia. El verdadero poder surge cuando nos detenemos a interpretarla, cuando nos preguntamos qué quiere decirnos y cómo puede guiar nuestro camino. Y aquí es donde suele aparecer la dificultad: cómo diferenciar entre una señal auténtica del universo y una proyección de nuestro propio ego. ¿Cómo saber si aquello que vimos o escuchamos es realmente un mensaje que apunta hacia nuestro crecimiento o si solo estamos usando la coincidencia para reforzar lo que ya queríamos creer? La clave está en la honestidad interior. El ego tiende a apropiarse de todo lo que aparece en nuestra experiencia para reafirmar sus deseos, sus miedos o sus expectativas. Si, por ejemplo, estás obsesionado con una relación y de repente ves el nombre de esa persona en todas partes, el ego puede saltar enseguida a la conclusión de que esto significa que debemos estar juntos. Sin embargo, una señal auténtica no siempre confirma lo que queremos, sino que muchas veces nos incomoda, nos sacude, o nos muestra un ángulo que no habíamos considerado. La diferencia está en la cualidad de la resonancia. Cuando el ego interpreta, hay ansiedad, prisa, apego. Cuando la señal auténtica se reconoce, lo que surge es una calma lúcida, una sensación de claridad interior aunque el mensaje sea desafiante. Una forma práctica de acercarnos a la interpretación es hacernos preguntas sencillas pero profundas. La primera es: ¿qué despierta en mí esta experiencia? No se trata de buscar una respuesta intelectual inmediata, sino de sentir. Tal vez una palabra repetida te genera esperanza, o un encuentro inesperado te provoca nostalgia, o un símbolo visto en distintos lugares te da seguridad. Esa emoción es el primer hilo que puedes seguir, porque la sincronicidad habla a través de tu mundo interno. La segunda pregunta es: ¿qué dirección me sugiere? Aquí entramos en el terreno de la guía práctica. Una señal no viene a darnos una receta exacta, sino a abrir un horizonte. Si, por ejemplo, en medio de un dilema laboral empiezas a ver constantemente imágenes de caminos o viajes, puede que la señal te invite a explorar nuevas posibilidades, a no quedarte estático. Si sueñas con agua y luego aparece una frase sobre fluir en un libro que hojeas por azar, tal vez la dirección sea aprender a soltar el control y dejarte llevar por lo que la vida trae. Lo importante no es descifrar con exactitud matemática, sino captar el movimiento, la orientación que la experiencia sugiere. Ahora bien, interpretar una sincronicidad no significa convertirla en superstición. No se trata de leerlo todo como un mandato externo que hay que seguir ciegamente, sino de verlo como una invitación a dialogar con tu interior y con la vida. La señal auténtica abre espacio para la reflexión, no para la dependencia. Cuando empiezas a ver sincronicidades por todas partes, también necesitas un discernimiento claro para no perderte en el exceso de significado. Por eso, el mejor antídoto contra la confusión es la práctica de la escritura reflexiva. Te propongo un ejercicio sencillo y poderoso: piensa en una sincronicidad reciente que hayas vivido. Puede ser pequeña, como una frase que apareció varias veces en tu día, o más intensa, como un encuentro inesperado. Escríbela con el mayor detalle posible: qué pasó, dónde estabas, qué sentiste en el momento. Luego responde, en el mismo papel o cuaderno, a estas dos preguntas: ¿qué despertó en mí esta experiencia, y qué dirección me sugiere? Deja que las respuestas fluyan sin juzgar si tienen sentido inmediato. Muchas veces, al releer lo escrito después de unos días, el mensaje se revela con mayor claridad, como si la propia escritura ayudara a destilar el significado. Este ejercicio no busca que te conviertas en un descifrador obsesivo de señales, sino en un observador consciente de tu propio diálogo con la vida. Cuando escribes, creas un espejo donde la sincronicidad se refleja junto con tu estado interior, y esa combinación es la que revela el sentido profundo. No importa tanto si la señal vino del universo o de tu inconsciente, lo importante es cómo despierta en ti un movimiento hacia mayor comprensión, coherencia y conexión con tu camino. Con el tiempo, descubrirás que no todas las sincronicidades requieren acción inmediata. Algunas simplemente vienen a confirmarte que estás en sintonía, como un guiño del universo que te dice vas bien. Otras llegan para desafiarte, para sacarte de la comodidad y mostrarte una alternativa que no habías querido mirar. Y unas pocas, las más poderosas, se convierten en puntos de inflexión, momentos que marcan un antes y un después en tu historia. Interpretar, entonces, no es una ciencia exacta ni un dogma. Es un arte de escucha interior, de paciencia y de apertura.
La sincronicidad no busca controlarnos, sino recordarnos que estamos inmersos en un tejido mayor donde nuestra conciencia participa activamente. Cada vez que reconoces una señal auténtica y la integras con claridad, te entrenas en la confianza, confianza en ti mismo, en tu intuición y en el orden invisible que sostiene la vida. Capítulo 6. Cómo invocar y abrirse a más sincronicidades. La sincronicidad tiene algo de misterio que nos sorprende porque aparece de manera espontánea, como si el universo eligiera el momento perfecto para mostrarnos un reflejo de nuestro interior. Sin embargo, aunque no podemos controlarla, sí podemos crear un terreno fértil que aumente la probabilidad de experimentarla. Es como cuando preparamos la tierra para que crezcan flores, no podemos obligar a la semilla a brotar, pero sí podemos darle las mejores condiciones de luz, agua y cuidado. Lo mismo ocurre con las sincronicidades, cuando cultivamos atención, apertura y receptividad, se vuelven más visibles y frecuentes en nuestra vida. Una de las formas más poderosas de abrirnos a ellas es la meditación. Al aquietar la mente y reducir el ruido de los pensamientos repetitivos, creamos espacio para que la conciencia capte conexiones que, en el estado habitual de distracción, pasan desapercibidas. Sentarse unos minutos cada día, cerrar los ojos y observar la respiración no es un acto menor, es una invitación a entrenar la sensibilidad. En la calma, los pequeños detalles empiezan a adquirir relevancia y las señales se hacen más claras. Muchas veces, después de una práctica de silencio, algo aparentemente trivial, como escuchar una canción o leer una frase, cobra un sentido especial porque estamos en un estado de mayor apertura. La visualización también cumple un papel importante. Cuando proyectamos con claridad una intención, no solo estamos imaginando, estamos activando circuitos internos que afinan nuestra percepción hacia aquello que resuene con esa intención. Si visualizas con sinceridad un cambio en tu vida, un nuevo proyecto, una relación armónica, un camino espiritual, tu mente comenzará a notar patrones, símbolos y coincidencias relacionadas con esa visión. No es magia en el sentido superficial, sino una sintonización, como ajustar una antena para captar mejor una frecuencia que siempre estuvo ahí. Otra práctica sencilla y transformadora es llevar un diario de señales. Anotar cada sincronicidad que vivas, aunque parezca pequeña, cumple dos funciones. Por un lado, te ayuda a entrenar la observación, empiezas a darle importancia a lo que normalmente olvidarías en cuestión de horas. Por otro, al releer tus registros con el paso del tiempo, puedes notar patrones más grandes, conexiones que solo se revelan en retrospectiva. Jung mismo utilizaba este enfoque con algunos de sus pacientes, invitándolos a registrar sueños, coincidencias y símbolos recurrentes, porque sabía que el inconsciente habla en un lenguaje que solo se descifra con la mirada sostenida en el tiempo. Un ejemplo clásico de la práctica de Jung era la forma en que integraba sueños y sucesos externos. Si un paciente soñaba con un animal, por ejemplo un escarabajo, Jung pedía que permaneciera atento en los días siguientes a cualquier manifestación de ese símbolo en la vida real. Y en más de una ocasión, sucedían coincidencias sorprendentes, como cuando un escarabajo golpeó la ventana de su consultorio justo en medio de una sesión en la que se hablaba de ese mismo insecto. Para Jung, estas experiencias no eran simples rarezas, eran pruebas de cómo el inconsciente y la realidad externa podían entrelazarse en un diálogo profundo. Podemos inspirarnos en este método para nuestra propia vida. Cada vez que sueñes con un símbolo fuerte o que un pensamiento insistente aparezca una y otra vez, escribe qué significa para ti y mantente atento a cómo se manifiesta en los días siguientes. Es un modo de dialogar con tu inconsciente y con el universo, de reconocer que ambos se reflejan mutuamente. También es útil incorporar un pequeño ritual consciente para invocar claridad. No se trata de algo complejo ni místico en exceso, sino de un gesto sencillo que marque tu intención. Una práctica recomendada es plantear una pregunta al universo antes de dormir o en un momento de calma durante el día. Puedes escribirla en tu cuaderno: ¿qué debo aprender en esta etapa? ¿Cuál es el siguiente paso en mi camino? ¿Qué me muestra esta situación? Luego, suelta la expectativa de recibir una respuesta inmediata. En los días siguientes, presta atención a frases, encuentros, sueños o símbolos que aparezcan. Muchas veces, la respuesta llega de manera inesperada, disfrazada de casualidad, pero con la claridad suficiente para que resuene en ti. La clave de este ritual es la actitud de apertura. Si haces la pregunta esperando controlar la respuesta o forzando un desenlace,
el ego se adueña de la experiencia y todo se reduce a confirmaciones de lo que ya pensabas. En cambio, cuando te colocas en un estado de escucha sincera, sin aferrarte a un resultado específico, las sincronicidades empiezan a fluir con naturalidad. Es como abrir una ventana y dejar que entre el viento, no sabes desde qué dirección soplará, pero confías en que el aire renovará el espacio. Invocar más sincronicidades no significa perseguirlas con ansiedad ni esperar que todo lo que ocurre tenga un mensaje oculto. Significa vivir en una disposición de diálogo, con la mente atenta y el corazón receptivo. Es un entrenamiento de sensibilidad que, poco a poco, convierte la vida en un tejido más rico y significativo. Descubres que cada encuentro, cada palabra, cada señal, puede ser un puente entre tu mundo interno y el universo. Y esa sensación de estar acompañado por un orden mayor no solo da paz, sino también confianza en el camino que recorres. Al final, invocar sincronicidades es invocar conciencia. Es atreverte a estar más presente, a mirar con ojos nuevos lo que ya está frente a ti, y a escuchar el murmullo sutil de la vida que constantemente intenta dialogar contigo. Si te abres con paciencia y con práctica, pronto notarás que las señales no son raras excepciones, sino parte del tejido natural de tu existencia. Capítulo 7. Sincronicidad y propósito de vida. Hay momentos en los que sentimos que la vida nos está empujando hacia una dirección, aunque no lo hayamos planeado. Una sucesión de coincidencias, encuentros y señales parecen alinearse para mostrarnos un camino, y en esos instantes es difícil negar que algo más grande está en juego. La sincronicidad no solo adorna nuestro día a día con destellos de misterio, sino que muchas veces se convierte en una brújula silenciosa que nos orienta hacia nuestro propósito de vida. El propósito no siempre se revela como una meta clara desde el inicio. Más bien, suele mostrarse poco a poco, como piezas de un rompecabezas que aparecen en distintas etapas de la existencia. Y es aquí donde las sincronicidades actúan como faros. Cuando prestamos atención, descubrimos que esas coincidencias significativas nos colocan frente a oportunidades, decisiones o revelaciones que marcan un antes y un después. Imagina a alguien que durante años siente insatisfacción en su trabajo. No sabe bien hacia dónde ir, pero de pronto comienza a encontrarse con personas que hablan de un mismo tema, quizás salud holística, escritura, enseñanza. Aparecen libros relacionados con ese campo, frases que apuntan a lo mismo, y hasta una oferta inesperada que parece abrir la puerta exacta que la persona necesitaba. La repetición de señales no solo da confianza, sino que invita a tomar acción. Así, lo que parecía casual se transforma en una confirmación de que el universo respalda esa dirección. Existen historias de transformación personal profundamente ligadas a la sincronicidad. Una mujer que decide mudarse de ciudad después de una serie de encuentros casuales con personas que vivían en el mismo lugar al que ella había soñado ir. Un hombre que, tras perder a un ser querido, empieza a ver símbolos recurrentes que lo llevan a explorar la espiritualidad y, finalmente, a convertir esa búsqueda en su vocación. Incluso hay quienes encuentran su pareja de vida gracias a una secuencia de coincidencias improbables que los acercan una y otra vez hasta que la unión resulta inevitable. Lo interesante es que estas historias no suelen ser percibidas como meras coincidencias por quienes las viven, sino como confirmaciones de que están en el camino correcto. Y aunque desde afuera alguien pueda atribuirlo al azar, lo que importa es la experiencia interna, la certeza íntima de que esas señales llegan con un propósito. La sincronicidad, entonces, no solo nos maravilla, nos impulsa. Nos empuja a tomar decisiones que de otro modo habríamos evitado por miedo o indecisión. Nos ofrece el coraje de dar un salto porque sentimos que hay una inteligencia mayor acompañando el movimiento. Por eso, prestar atención a estas experiencias puede ser clave para descubrir y vivir nuestro propósito. Ahora bien, ¿cómo integrar estas señales en la búsqueda personal? Una forma práctica es elaborar un mapa de propósito a partir de nuestras experiencias sincronísticas. El ejercicio consiste en reflexionar sobre momentos de tu vida en los que una coincidencia significativa te marcó. Pueden ser grandes o pequeñas, un encuentro inesperado, una frase escuchada en el momento justo, un símbolo repetido que te abrió los ojos. Primero, haz una lista de al menos 5 sincronicidades que recuerdes. No las juzgues ni las ordenes, simplemente recógelas en el papel. Luego, observa qué temas comunes aparecen entre ellas.
Tal vez varias estén relacionadas con el arte, la enseñanza, el cuidado de otros, la exploración espiritual o la búsqueda de libertad. Esos hilos repetidos son claves, porque muestran los campos en los que tu propósito parece manifestarse con más fuerza. Después, intenta conectar esos temas con decisiones de tu vida actual. Pregúntate, ¿qué dirección me sugieren estas experiencias? ¿Qué me están mostrando sobre lo que realmente quiero y sobre lo que la vida parece querer de mí? Al unir las señales con tus deseos internos, poco a poco se traza un mapa más claro. Ese mapa no es definitivo ni rígido, pero puede darte orientación y confianza para dar pasos más alineados. Lo más hermoso de este proceso es que convierte las coincidencias en aliados activos. Ya no se trata solo de asombrarse cuando ocurren, sino de integrarlas como parte de tu desarrollo. Cada señal se vuelve un recordatorio de que tu vida no es un accidente, sino un recorrido con sentido. Y ese sentido no te lo impone nadie desde afuera, lo descubres en el diálogo íntimo entre tus experiencias internas y las señales que el universo coloca en tu camino. Vivir de esta manera, atento a la sincronicidad como guía, no significa esperar pasivamente a que el destino hable. Significa caminar con apertura, tomar decisiones valientes y reconocer que, a cada paso, hay pistas que confirman o redirigen tu rumbo. El propósito se revela en la acción, y las sincronicidades son las luces que iluminan el sendero. Si decides comprometerte con este ejercicio del mapa de propósito, descubrirás que lo que antes parecía azar comienza a sentirse como un lenguaje vivo que dialoga contigo. Y ese diálogo te recordará una y otra vez que tu vida tiene dirección, que no estás perdido, y que cada experiencia, incluso la más misteriosa, forma parte del entramado que te conduce a ser quien realmente estás destinado a ser. Capítulo 8. Relaciones y sincronicidad. Las relaciones humanas son un terreno fértil para la aparición de sincronicidades. Desde amistades que surgen de manera inesperada hasta encuentros amorosos que parecen destinados, la vida nos muestra cómo los lazos personales pueden estar guiados por hilos invisibles que conectan personas en momentos precisos. Estas coincidencias no solo sorprenden, sino que, cuando se observan con atención, revelan patrones que apuntan a crecimiento, aprendizaje y conexión profunda. Un encuentro destinado puede parecer casual en apariencia, pero cuando se analiza en retrospectiva, se percibe como parte de un tejido mayor. Tal vez conociste a un amigo justo cuando necesitabas a alguien que te escuchara, o a un colega que abrió una puerta profesional en un momento crítico. En el terreno del amor, muchas parejas relatan como pequeñas coincidencias, un mismo lugar visitado en el mismo momento, un número de encuentros improbables o la repetición de ciertos símbolos en la vida de ambos, marcaron el inicio de su conexión. Estas experiencias suelen generar una sensación de inevitabilidad, como si el universo hubiera conspirado para que esos caminos se cruzaran en el momento preciso. La sincronicidad no solo aparece al inicio de las relaciones, sino también a lo largo de ellas, como un recordatorio de la afinidad o de los desafíos que hay que superar. En amistades, puede manifestarse mediante confirmaciones continuas, mensajes o coincidencias que refuerzan la conexión, intereses que se repiten o gestos que parecen responder a nuestras necesidades internas sin necesidad de palabras. En el amor, las señales pueden ser más sutiles, una canción que ambos escuchan simultáneamente, sueños compartidos, o momentos en los que los caminos vuelven a cruzarse de manera inesperada. Incluso en el trabajo, la sincronicidad puede presentarse a través de reuniones con personas clave, oportunidades que surgen de forma sorprendente o intuiciones que se confirman en el entorno profesional. Lo fascinante es que la sincronicidad en las relaciones no funciona como una receta mágica para predecir resultados, sino como un espejo que refleja la calidad de nuestra apertura y de nuestro discernimiento. No todos los encuentros que parecen sincronísticos son necesariamente beneficiosos, algunos pueden estar destinados a enseñarnos lecciones importantes, a mostrar límites que necesitamos respetar o patrones que debemos transformar. Por eso, la interpretación consciente es fundamental. Una relación que se percibe como destinada puede estar trayendo consigo enseñanzas profundas sobre paciencia, comunicación, confianza o empatía, más allá del placer o la comodidad inmediata. Para trabajar con estas experiencias, un ejercicio efectivo es analizar una relación desde la perspectiva de la sincronicidad. Primero, elige una relación significativa de tu vida, puede ser un amigo, un amor o un colega. Luego,
recuerda y registra coincidencias relevantes que hayan ocurrido a lo largo de esa relación. ¿Hubo encuentros inesperados que marcaron un cambio en la dinámica? ¿Frases, símbolos o situaciones repetidas que reforzaron la conexión? ¿Momentos improbables que parecían responder a tus necesidades internas? Escribe cada una con detalle, sin juzgar, solo observando la frecuencia y el contexto de los eventos. Después, reflexiona sobre el significado que estas señales podrían tener. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta relación a través de estas coincidencias? ¿Me invita a crecer, a soltar, a profundizar la conexión o a reconocer límites? ¿Cómo influyen estas experiencias en la dirección de mi vida? Este análisis no solo permite ver la relación con mayor claridad, sino también integrar la sincronicidad como una herramienta de comprensión y orientación. Otro aspecto importante es notar cómo la sincronicidad puede servir como confirmación de nuestras decisiones y valores. Si elegimos trabajar con alguien, confiar en una amistad o avanzar en una relación amorosa, las coincidencias que surgen pueden reforzar que estamos en sintonía con lo que necesitamos y deseamos. Por ejemplo, si después de tomar una decisión se producen eventos que facilitan la interacción, la comunicación y la armonía, esto puede interpretarse como una confirmación externa de que la elección estaba alineada con nuestro camino. Por el contrario, si surgen obstáculos repetitivos o señales de conflicto, estas también son valiosas, nos alertan de áreas que requieren atención, ajuste o reevaluación. En definitiva, observar la sincronicidad en las relaciones nos enseña a vivir con mayor presencia y conciencia. Cada encuentro, cada gesto y cada coincidencia puede convertirse en una oportunidad para aprender, para reconocer patrones y para ajustar nuestra manera de interactuar con los demás. Nos invita a tomar decisiones más alineadas, no basadas en impulsos, sino en la lectura atenta de las señales que la vida nos ofrece. La práctica continua de este enfoque transforma la forma en que experimentamos los vínculos. La relación deja de ser un simple intercambio de roles o emociones y se convierte en un espacio simbólico donde la vida habla, donde cada interacción puede tener un eco más profundo. Entrenar la mirada para captar estos hilos invisibles nos ayuda a cultivar relaciones más auténticas, conscientes y significativas, y a reconocer que la vida nos ofrece compañeros de camino no por casualidad, sino por un diseño que va más allá de nuestra percepción inmediata. Capítulo 9. Sincronicidad, creatividad y abundancia. La creatividad, al igual que la sincronicidad, parece surgir muchas veces de manera misteriosa. Ideas, soluciones o inspiraciones aparecen de repente, como si hubieran sido traídas por un hilo invisible que conecta nuestro mundo interno con algo más grande. Los artistas, escritores, científicos y emprendedores suelen relatar experiencias en las que una idea llegó justo en el momento perfecto, casi sin esfuerzo, como si hubiera sido depositada en su conciencia por un orden mayor. Estas experiencias son, en esencia, manifestaciones de sincronicidad aplicadas a la creatividad. Un pintor puede estar buscando un tema para su obra y de repente escuchar una conversación ajena que le da la clave. Un músico puede recordar un verso que escuchó años atrás justo cuando necesita la inspiración para terminar una canción. Un emprendedor puede cruzarse con una persona desconocida que le ofrece un consejo o contacto que impulsa un proyecto. En todos estos casos, la coincidencia no es trivial, conecta un deseo o necesidad interna con una manifestación externa que abre posibilidades. La sincronicidad actúa como catalizador, mostrando que la creatividad no surge solo de la mente individual, sino de la interacción entre la conciencia y el mundo. Pero la creatividad no es la única área donde la sincronicidad se hace presente de manera tangible. La abundancia, entendida como flujo de oportunidades económicas y profesionales, también responde a patrones sincronísticos. Un contacto inesperado puede abrir una puerta laboral. Una información que surge casualmente puede permitir una inversión inteligente, un libro que aparece por azar puede ofrecer la idea que cambia un proyecto. En todos estos casos, el universo parece responder a la disposición de la persona para recibir y actuar sobre lo que se le presenta. La clave está en la atención consciente, no basta con esperar que algo suceda, sino que es necesario reconocer las oportunidades cuando llegan y estar preparado para integrarlas en la propia vida. Un punto fundamental para aprovechar la sincronicidad en creatividad y abundancia es la intención clara.
Esto no significa imponer deseos de manera rígida, sino formular preguntas o plantear objetivos de manera consciente, abriendo la mente a posibles respuestas que pueden llegar de forma inesperada. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto creativo, puedes dedicar unos minutos a reflexionar sobre tu intención, qué deseo expresar, qué resultado espero generar. Luego, mantienes una actitud de observación abierta, registrando cualquier coincidencia, idea o encuentro que parezca responder a esa intención. Esta práctica no fuerza resultados, sino que crea condiciones para que la sincronicidad se manifieste de manera natural. Jung utilizaba técnicas similares con sus pacientes, pidiéndoles que registraran coincidencias que aparecían luego de plantear un tema interno importante. En muchos casos, estas señales ayudaban a desbloquear procesos creativos, resolver conflictos internos o descubrir caminos profesionales que antes no se habían considerado. El principio es simple, la conciencia atenta genera un campo receptivo en el que las coincidencias significativas pueden aparecer y ser reconocidas. Para integrar este enfoque en la vida cotidiana, puedes realizar un pequeño ritual práctico. Primero, define un proyecto creativo o un objetivo laboral que te importe. Escríbelo de manera clara en un cuaderno o hoja de papel. Luego, formula una pregunta al universo, algo abierto y sincero, como, ¿qué debo saber o hacer para avanzar en este proyecto, o qué oportunidades me están guiando hacia el resultado que deseo crear? Es importante que la pregunta sea honesta y no esté cargada de expectativas rígidas para permitir que la respuesta llegue de manera libre. A continuación, dedica unos minutos a la visualización, imagina tu proyecto o meta como si ya estuviera manifestándose. Siente la emoción de haberlo completado, la satisfacción del logro, y permítete recibir cualquier inspiración, idea o imagen que surja. Luego, suelta la atención, manteniéndote alerta durante los días siguientes a coincidencias, encuentros o información que parezca relevante. Cada señal que aparezca puede ser una guía sincronística, un mensaje que impulsa tu creatividad o abre una oportunidad concreta. El registro de estas experiencias es fundamental. Anotar las coincidencias, ideas y oportunidades que surgen te ayuda a construir un mapa de cómo la sincronicidad interactúa con tu vida profesional y creativa. Con el tiempo, notarás patrones, repeticiones y conexiones que antes pasaban desapercibidas, y esto fortalecerá tu confianza en tu intuición y en la guía que el universo ofrece. En última instancia, trabajar con sincronicidad, creatividad y abundancia nos enseña que la vida no es solo una serie de acciones aisladas, sino un flujo continuo en el que nuestra atención, intención y apertura crean un campo propicio para la manifestación. Cuanto más conscientes estamos, más coincidencias significativas aparecen, y más conectados nos sentimos con el tejido invisible que sostiene nuestras ideas, oportunidades y relaciones. Capítulo 10. Cuando la señal confunde. Discernimiento y protección. Experimentar sincronicidades puede ser profundamente revelador, pero también plantea un desafío: no todas las coincidencias significativas son mensajes auténticos del universo. A veces, lo que parece una señal puede ser un reflejo de nuestros deseos, miedos o fantasías, y si no ejercemos discernimiento, podemos confundir el camino. La diferencia entre una señal genuina y una proyección del ego es sutil, pero crucial. Mientras la primera nos guía, la segunda nos enreda en ilusiones y expectativas que no corresponden a nuestra verdad profunda. El deseo es un poderoso filtro que colorea nuestras percepciones. Cuando anhelamos algo intensamente, es fácil interpretar coincidencias triviales como confirmaciones de que ese deseo se cumplirá. Por ejemplo, si sueñas con un ascenso y de pronto escuchas casualmente sobre una oportunidad de trabajo, el ego puede apresurarse a decir, esto es mi señal. Sin embargo, la realidad puede ser diferente. La coincidencia podría estar mostrándote un aprendizaje sobre paciencia, preparación o discernimiento más que una garantía de resultado. El miedo actúa de manera similar. Nos hace leer señales donde no las hay, o nos interpreta eventos como advertencias exageradas. Una persona ansiosa por evitar un error puede ver una serie de coincidencias negativas y sentir que debe retroceder, cuando en realidad se trata solo de recordatorios de atención y cautela, no de un mensaje definitivo de rechazo. La fantasía, por su parte, nos puede atrapar en un mundo de ilusión, haciendo que inventemos significados que nos agradan, sin conexión real con la experiencia objetiva. Por eso, mantener claridad interior se vuelve fundamental.
La práctica de la atención consciente es la primera línea de protección. Antes de reaccionar a una coincidencia, es útil pausar y observar sin juicio, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Es una emoción de calma y claridad o de ansiedad y necesidad de confirmación? La señal auténtica suele generar una resonancia tranquila, una sensación de esto tiene sentido sin presión ni urgencia. El ego, en cambio, arrastra emociones cargadas de expectativa, miedo o deseo que pueden nublar la percepción. Otro recurso es el anclaje en la propia conciencia. Esto implica conectarse con un centro interno de estabilidad antes de interpretar cualquier coincidencia. Puede ser mediante respiración profunda, meditación breve, o recordando valores y principios personales. Al estar anclado, es más fácil distinguir si una coincidencia es una guía externa o una proyección interna. Se trata de crear un espacio interno donde la intuición pueda trabajar sin interferencias de la mente reactiva. Una práctica efectiva consiste en observar la repetición y la coherencia de las señales. Una única coincidencia rara vez es concluyente, en cambio, cuando un patrón se repite de manera consistente, mostrando una dirección clara y resonando con tu sentido profundo de propósito, es más probable que se trate de una señal auténtica. Aquí el tiempo se convierte en aliado, las señales confiables se confirman a través de experiencias sucesivas, mientras que las ilusorias tienden a dispersarse o contradecirse. El registro escrito de las coincidencias también protege contra confusiones. Al anotar cada evento con detalle, qué ocurrió, cómo te sentiste, qué pensamientos surgieron, se genera un mapa que permite ver conexiones y patrones con mayor objetividad. Este hábito ayuda a distinguir entre interpretaciones emocionales pasajeras y mensajes que realmente aportan claridad y orientación. El discernimiento no significa desconfiar de todo ni cerrar la mente a la maravilla de la sincronicidad. Al contrario, se trata de abrirse con inteligencia y sensibilidad. Implica confiar en tu intuición, pero contrastando la percepción con la realidad y observando los resultados a lo largo del tiempo. Una señal auténtica no exige ceguera ni obediencia, invita a la reflexión, a la acción consciente y al aprendizaje constante. Un ejercicio práctico de anclaje y discernimiento consiste en 3 pasos. Primero, identifica una sincronicidad reciente que te haya causado confusión o emoción intensa. Segundo, respira profundamente y conecta con tu centro interno de calma, sintiendo tus pies en el suelo y tu respiración como un ritmo que estabiliza tu mente. Tercero, anota la coincidencia, describiendo el evento y tus sensaciones, y luego responde con honestidad, ¿esto me impulsa a crecer, me conecta con mi propósito o solo refleja un deseo o miedo? Deja que la respuesta emerja sin forzarla, con práctica, tu intuición se volverá más clara y confiable. Este enfoque protege tu energía y tu atención, evitando que te pierdas en interpretaciones erróneas. Al combinar observación consciente, registro detallado y conexión con tu centro interno, la sincronicidad deja de ser una fuerza impredecible y se convierte en una aliada poderosa. Aprender a diferenciar entre la guía auténtica y la proyección del ego es un paso esencial para navegar la vida con claridad, confianza y sabiduría. Capítulo 11. Integración. Vivir con un sistema de sincronicidad. Llegar a este punto significa comprender que la sincronicidad no es solo un fenómeno esporádico que nos sorprende de vez en cuando, sino un lenguaje vivo que el universo utiliza para comunicarse con nosotros. Aprender a percibirlo, interpretarlo y responder a él con claridad nos permite transformar la vida cotidiana en un diálogo constante con la realidad que nos rodea, descubriendo significado y propósito en eventos que antes podrían haber parecido triviales o accidentales. Una de las herramientas más efectivas para integrar la sincronicidad en la vida diaria es llevar un diario. Este no es un simple registro de coincidencias, sino un espacio donde entrenamos la atención, la reflexión y la interpretación consciente. Cada día, dedica unos minutos a anotar cualquier señal que hayas percibido, frases repetidas, símbolos que aparecieron, encuentros inesperados o patrones que llamaron tu atención. La clave está en escribir con detalle, ¿qué sentiste? ¿Qué pensamiento surgió en ese instante? ¿Qué contexto rodeaba la coincidencia? Este nivel de precisión permite ver conexiones que de otra forma podrían pasar desapercibidas. Para quienes desean profundizar, un método de 30 días puede ser transformador. Durante un mes completo, registra todas las sincronicidades que notes, sin excepción. Al final de cada semana,
revisa lo anotado y busca patrones, tal vez un símbolo se repite, o un tema específico aparece en distintos contextos. Reflexiona sobre cómo estas señales se relacionan con tus decisiones, emociones y metas actuales. Este ejercicio no solo desarrolla sensibilidad, sino que también fortalece la intuición, porque enseña a diferenciar entre coincidencias triviales y señales verdaderamente significativas. A medida que el diario crece, empieza a emerger un lenguaje personal con el universo. Cada persona tiene símbolos, números, frases o situaciones que resuenan de manera única en su vida. Lo que para uno puede ser una señal de guía, para otro es simplemente un evento cotidiano. Identificar tu propio código de sincronicidades te permite reconocer cuando estás siendo llamado a prestar atención, cuando se te ofrece un aprendizaje o cuando surge una oportunidad concreta. Este lenguaje se construye con observación, paciencia y práctica. Cuanto más atentos estamos, más claro se vuelve. Vivir con un sistema de sincronicidad implica también integrar esta perspectiva en las decisiones diarias. Antes de tomar un paso importante, cambiar de trabajo, iniciar un proyecto, entablar una relación o emprender un viaje, puedes consultar tu diario y observar si aparecen patrones, coincidencias o señales que confirmen o guíen tu elección. Esto no reemplaza la acción ni convierte la vida en un juego de predicciones, sino que proporciona un marco de referencia adicional que amplía la percepción y refuerza la confianza. Además, la integración no se limita a momentos de importancia, la sincronicidad también puede enriquecer lo cotidiano. Desde notar que un libro aparece justo cuando necesitas leerlo, hasta escuchar una frase que resuena con tu estado interno, estas experiencias transforman la rutina en un espacio lleno de significado. Con el tiempo, la práctica constante genera un cambio profundo, la vida deja de sentirse aleatoria y comienza a percibirse como un flujo consciente donde cada detalle puede contener información útil y transformadora. Otra dimensión de vivir con sincronicidad es la reflexión consciente sobre los resultados. No todas las señales llevan a un desenlace inmediato, algunas solo muestran un camino de exploración, aprendizaje o preparación. Al revisar periódicamente el diario, es posible reconocer cómo ciertas coincidencias influyeron en decisiones pasadas, qué patrones se repiten y qué enseñanzas se desprenden de ellas. Esto fortalece la capacidad de discernimiento y permite afinar la relación con la intuición y con la guía del universo. Finalmente, integrar la sincronicidad significa abrazar la vida con mayor apertura y confianza. Significa aceptar que los eventos no ocurren al azar, sino que forman parte de un entramado más amplio donde tu conciencia juega un papel activo. Cada señal es una invitación a estar presente, a escuchar, a reflexionar y a actuar con alineación. Esta práctica constante convierte la existencia en un diálogo dinámico, donde tú y el universo colaboran para revelar significado, propósito y dirección. Al cerrar este recorrido, lo esencial es recordar que vivir con sincronicidad no es un objetivo externo que se alcanza, sino un estado de conciencia que se cultiva. La vida se convierte en un espejo, reflejando de manera constante los hilos invisibles que conectan nuestros deseos, decisiones y aprendizajes con el flujo del mundo. Cada coincidencia, cada señal, cada encuentro inesperado es un recordatorio de que no estamos solos, de que existe un orden más profundo y de que nuestra atención consciente puede descifrar este lenguaje. El diario de sincronicidades, el método de 30 días y la construcción de un lenguaje personal son herramientas poderosas, pero la verdadera transformación ocurre cuando incorporamos esta sensibilidad en cada acto cotidiano. Cuando caminamos por la calle, tomamos decisiones laborales, interactuamos con amigos o nos enfrentamos a desafíos, la percepción de la sincronicidad nos guía, nos enseña y nos inspira. Vivir así no elimina el misterio ni la sorpresa, al contrario, intensifica la maravilla de cada momento, revelando que cada instante está lleno de significado y oportunidad. Así, el viaje hacia la comprensión y práctica de la sincronicidad concluye en la integración, una forma de vivir donde el asombro y la conciencia se entrelazan, donde los mensajes del universo se perciben con claridad y donde cada coincidencia se convierte en un aliado para descubrir nuestro propósito, desarrollar nuestra creatividad y caminar con confianza hacia la vida que realmente deseamos manifestar.